sobre el cual hemos hecho algún cambio que contiene datos válidos, pero que no están reflejados todavía en disco, ¿vale? La operación sync se corresponde con esa transferencia desde caché a disco para pues, mantener actualizados los datos de disco, ¿vale? Con esto ya podéis entrever que, ¿vale? Si el proceso para hacer operaciones de escritura y de lectura trabaja con la caché, naturalmente habrá un periodo en los que el disco se encuentre desactualizado, vamos a decir así, ¿vale? Por tanto, habrá que establecer bajo qué políticas o bajo qué plazos el disco se actualizará con respecto a la información que esté contenida en caché, ¿vale? Es decir, ¿a cuánto hará esa operación de sync? ¿De acuerdo? Que además es otro mandato que vosotros tenéis en Linux, ¿de acuerdo? ¿Qué políticas se van a seguir para llevar esos bloques sucios de nuevo a disco? Pues os mencionamos aquí tres, ¿vale? El primero, que es, por cierto, el que se utilizan para gestionar los datos, no los metadatos, ¿vale? Los datos en sistemas de ficheros, bueno, en sistemas operativos Unix, ¿vale? Que es el denominado delayed write. ¿Qué quiere esto decir? Cuando nosotros hacemos una escritura, ¿vale? Vamos a suponer que el bloque ya se encuentra en caché. Esto lo que viene a decir esta política delayed write es, vale, todos los cambios los voy a hacer en caché, pero voy a encargarme de cuando en cuando de limpiar dicha caché, es decir, de hacer una operación sync. ¿Cada cuánto? Dependerá del sistema, ¿vale? Por defecto, generalmente se establece en 30 segundos. Es decir, que cada 30 segundos el sistema operativo Unix, ¿vale? Los Linux incluidos, se encargan de hacer una operación sync para llevar todos los datos que se encuentran en caché a disco. A partir de ahí, pues tenemos dos extremos totalmente distintos. Uno, que no se espera para nada el llevar los datos de nuevo a disco, que es el write-through, es decir, cada vez que hay una escritura se va a reflejar en la caché, pero además de la caché me la voy a llevar a disco. Y el otro extremo completamente contrario, escritura diferida o write back, que viene a decir, yo dejo los datos en caché y que se tenga que limpiar la caché cuando se tenga que limpiar, que puede ser cuando el sistema operativo apaga, por ejemplo, ¿vale? Realiza esa limpieza, o cuando en dicha caché ya no caben más bloques, ¿vale? Y hay que quitar algunos de los menos utilizados para sustituirlos, ¿vale? Y para traer los nuevos. Si uno de los bloques sustituidos está sucio, ¿vale? Con la política diferida, pues sería el momento en el que, bueno, cualquier otra política realmente, sería el momento en el que se llevaría a disco, ¿vale? Por tanto, write through inmediatamente, delay write periódicamente y write back lo más tarde posible, ¿vale? Iba comentando también, claro, la caché es limitada. ¿Vale? Supongamos 1 mega, 2 megas, no lo sé, lo que define el propio sistema operativo, ¿vale? Está definido a nivel de sistema operativo, la gestiona él. Llegará un momento en que tras sucesivas llamadas de read o write, los bloques contenidos en caché, mejor dicho, la caché de bloques se llene, sea necesario expulsar algunos bloques de los más antiguos, ¿vale? ¿Qué políticas existen? Pues insisto, generalmente los más antiguos, ¿vale? Políticas creo que ya habéis visto algunas en algunas otras asignaturas y generalmente la política, alguna de las más utilizadas, por ejemplo, es la LRU o Least Recently Used, ¿vale? Es decir, el bloque que lleva más tiempo sin haber sido utilizado en la caché es aquel que se va a haber visto sustituido por todos aquellos nuevos que vengan después, ¿vale? Las políticas, pues por supuesto FIFO, LIFO, todas las que podáis imaginar, ¿vale? Bueno, ¿de acuerdo? En este respecto, tenéis una animación también en Moodle que la podéis consultar vosotros, pero os aparecerá como operaciones sobre ficheros con caché o alguna cosita así, ¿vale? Entonces yo voy a pasar muy de pasada sobre esta animación, le echáis vosotros si queréis un ojo luego en casa, ¿vale? Básicamente recordaréis
esta animación de otras ocasiones, hemos visto aplicadas a otros casos, ¿vale? Y quiero remarcar únicamente cómo afecta la caché a estas operaciones, ¿vale? Si os fijáis, tenemos básicamente los mismos elementos que antes, pero ha aparecido algo más, ¿vale? Algo que no teníamos antes, que es dicha caché de bloques, ¿vale? Ojo, en todo rato vengo diciendo caché de bloques, es decir, la caché se gestiona a nivel de bloques, que recordemos que es esa entidad que utilizaba el sistema operativo a la hora de operar con disco, ¿vale? Con el hardware. No lo confundamos con las agrupaciones, que eran los recursos, ¿vale? El conjunto de bloques, generalmente se suele hacer, que se asignan a los ficheros cuando crecen, ¿vale? O se le quitan cuando decrecen. Por tanto, caché de bloques, a los ficheros se le asignan agrupaciones, ¿vale? Y el sistema de ficheros también, los recursos se organizan en agrupaciones, ¿vale? Entonces, por ejemplo, recordad que primero se hacía un open, ¿vale? Y recordad que, bueno, hacemos una serie de operaciones y la primera operación que se os mostraba era la de write, ¿vale? En este ejercicio se os plantea que, por ejemplo, la política utilizada por esta caché de bloques es write through, es decir, que en cada escritura los cambios se van a ver reflejados en disco, ¿vale? Pues si recordabais, yo siempre os decía, vale, tenemos que hacer una escritura, ¿qué tenemos que hacer? Traemos de disco aquellos bloques con datos válidos en los que tengamos que escribir, escribimos tantos bloques como necesitamos y los volvemos a llevar a disco. Esto obviamente con caché entre medias ya no va a ser así. ¿Qué va a ser? Tenemos que traer a caché aquellos bloques válidos que nosotros vayamos a escribir y que no se encuentren ya en caché, ¿vale? Una vez estén en caché, los cambios se realizan sobre caché y en este caso, como la política es write-through, se escribirían de nuevo a disco, ¿vale? Si hacemos, por ejemplo, es un fichero recién creado en el caso en el que tenéis aquí, ¿vale? ¿Bloques con datos válidos que se vayan a modificar? Ninguno. El fichero está vacío, únicamente tenemos basura, por tanto no tenemos que traer nada de disco, ¿de acuerdo? Las escrituras, por tanto, se harán en bloques cualquiera de la caché. Utilizaremos, antiguamente decíamos, bueno, básicamente la escritura se hará en memoria dentro del sistema operativo y esos bloques luego se llevarán a disco. En este caso, teniendo la caché, pues esas escrituras se harán sobre bloques, ¿vale? No utilizados de caché, ¿vale? O si estuvieran los datos sobre los propios bloques de caché que se habían traído previamente. Bueno, pues hace la escritura que se ha solicitado al sistema operativo. Fijaos que, como siempre, al final lo rellena con ceros, ¿vale? O por lo menos del modo que lo estamos haciendo en estos ejemplos. Y como la política, únicamente porque la política es write-through, estos cambios, a su vez, se llevan posteriormente a disco, ¿vale? ¿Qué pasa si la política hubiera sido write-back? Que esta operación de llevarla a disco no se hubiera hecho. Solamente se hubiera producido ya una vez el sistema operativo decide hacer un sync, ¿de acuerdo? O el administrador decide hacer un sync, ¿vale? Pero insisto, política write-through, por tanto los cambios los llevamos directamente a disco. La información, el inodo y las tablas intermedias se realiza conforme ya vimos, ¿vale? Se realiza una operación de lectura, el puntero está al final, ¿vale? Tendríamos que traer a caché todos aquellos bloques que contengan datos válidos que vayamos a leer, siempre y cuando no se encuentren ya en caché, ¿vale? En este caso, ¿de dónde leeríamos? Leeríamos de este bloque. Pero es que sucede además que estamos leyendo al final del fichero, por tanto, no vamos a realizar ninguna lectura, ¿de acuerdo? En este ejemplo que se os proporciona aquí. Pues como no vamos a leer ningún dato, porque nos encontramos ya al final del fichero, esta llamada al sistema, en este servicio, devolvería 0 y punto, ¿vale? El seek modifica la posición de puntero, ¿vale? Y ahora realiza un write. Fijaos, como digo, decía, tenemos que traer desde disco a caché todos aquellos bloques que contengan datos válidos y que vayamos a modificar que no se encuentren todavía en la caché. Al hacer esta operación de escritura de 4 bytes, vamos a modificar este bloque. De acuerdo. Pero dicho bloque ya se encuentra en caché. Por tanto, esos cambios se van a hacer directamente sobre dicho bloque de caché. ¿Vale? Así. Así no.
Vale, que no está actualizando, ¿vale? Así, ¿vale? Y esos cambios están reflejados en caché, como digo. No hemos tenido que traer el bloque desde disco a memoria. Si os fijáis, nos hemos ahorrado esa operación de lectura, ¿de acuerdo? Porque el bloque ya lo tenemos en caché. ¿Qué sucede? Que como tenemos de nuevo la política write through, tenemos que llevar este bloque de nuevo a disco, ¿de acuerdo? ¿Vale? Y así sucesivamente. Leemos 5 bytes. Como el bloque del cual queremos leer ya está cargado en caché, podemos leer directamente desde la caché. No hace falta que traigamos el bloque desde disco, ¿vale? Y así, pues, sucesivamente, ¿de acuerdo? Os animo a que vosotros posteriormente leáis o observéis el resto de las operaciones, ¿vale? Insisto que la animación la tenéis en Moodle. ¿Más o menos claro? ¿Vale? Es el concepto de caché como de costumbre, ¿de acuerdo? Solo que se utiliza en otros contextos, solo que en este caso para operar con los diversos bloques con los que el sistema operativo trabaja, ¿vale? Claro, lo que pasa es que estas políticas, un extremo y otro, y sea los extremos, pues no es lo correcto en función de cuál sea el tipo de datos, ¿vale? ¿Qué es lo que se suele hacer? Los sistemas operativos generalmente tienen políticas mixtas, es decir, a los metadatos suelen utilizar política write-through, ¿de acuerdo? Para que los cambios se vean reflejados siempre en disco, y para los datos, política delayed write, que como podéis comprender, pues aumenta mucho más el rendimiento porque si la escritura la tuviéramos que llevar a disco, pues son muchas operaciones de escritura, ¿vale? Por tanto, metainformación write-through, datos delayed write, ¿vale? Suele ser lo que se utiliza. ¿Seguimos? ¿Estáis ahí? Perfecto. Bien, y ahora sí, ahora vemos las pipes, que era lo que me estabais comentando previamente, ¿vale? Pregunta, ¿qué son las pipes? Bueno, os digo primero, hasta ahora habéis visto o habéis aprendido cómo manejar procesos, ¿de acuerdo? Pero quedaba algo en el tintero. ¿Cómo se pueden comunicar los distintos procesos? ¿Vale? Hasta ahora, si queréis hacer algo más o menos entre dos procesos, pues tenéis que apañaros más o menos con las señales y, bueno, idear ahí alguna cosilla, ¿vale? Pero eso no es una forma de comunicación entre procesos propiamente dicha. Este va a ser el primer mecanismo de comunicación entre procesos, ¿de acuerdo? Que vamos a ver. Por tanto, ¿qué es entonces una tubería? Básicamente una tubería va a ser un buffer en memoria que gestiona el propio sistema operativo y que permite el flujo de información entre dos extremos. De ahí el nombre de tubería, ¿vale? Aquí, por ejemplo, lo tenéis representado aquí abajo y si os fijáis, se trata de un canal sobre el cual se puede escribir información sobre uno de los extremos y leer información desde otro de los extremos. Por tanto, importante, una tubería es unidireccional, ¿de acuerdo? ¿Qué sucede si queremos tener una comunicación bidireccional entre dos procesos? Que tendremos que definir dos tuberías, una en un sentido de la comunicación y la otra hacia el otro sentido de la comunicación, ¿vale? ¿Cómo modela el sistema operativo estas tuberías? Bueno, en términos de implementación, básicamente esta tubería generalmente se implementa como un buffer circular, ¿vale? Pero eso a nosotros a priori no nos interesa. La cosa es, ¿cómo podemos nosotros instanciar una tubería y posteriormente utilizarla? Pues el sistema operativo nos proporciona este servicio de aquí, que es el denominado pipe, ¿vale? Y si os fijáis, toma como argumento un array de descriptores de fichero, con dos posiciones, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que sucede cuando nosotros hacemos una llamada pipe? Que en este array de descriptor de fichero que nosotros habremos definido previamente y que le pasamos como argumento a pipe, el sistema operativo, claro, la llamada a esta función, va a asignar o va a establecer en la primera de las posiciones de dicho array un descriptor del fichero
con el que nosotros vamos a poder realizar operaciones de lectura, es decir, este de aquí, ¿vale? Esta es la posición 0 de dicho array. Y en la posición 1, en la segunda posición, pondrá el descriptor que nosotros podremos utilizar para realizar operaciones de escritura, ¿vale? Para no confundirnos, yo creo que un mnemotécnico fácil de aprender es que nosotros siempre decimos lectura, escritura, ¿vale? Pues el primer descriptor es para lectura, el segundo descriptor es para escritura, ¿de acuerdo? Y fijaos, hablo de descriptor de fichero, eso por debajo a nosotros no nos interesa como esté modelado, ¿vale? Pero sí que vamos a poder ver que para leer desde una tubería podemos utilizar este descriptor de fichero, es como diciéndolo así a lo bruto, como si se tratase de un fichero en modo lectura, y para hacer escritura sobre la tubería utilizaremos este otro descriptor de fichero, ¿vale? Por tanto, lo que nos da es dos descriptores de fichero distintos, ¿de acuerdo? Como cualquier otro servicio, pero si tiene éxito, -1 si fracasa, ¿vale? Y aquí tenéis un ejemplo de cómo hacer una llamada pipe. Insisto, primero se define el array de mínimo dos posiciones que contendrá ambos descriptores de fichero y posteriormente al servicio pipe pues le pasamos como argumento dicho array, ¿vale? Dicho array sin ampersand, sin asteriscos, ni nada. El propio array ya es una dirección de memoria, vamos a decir, ¿vale? Sí, las preguntas que pueden surgir. Pero en este pipe pueden escribir múltiples procesos y pueden leer de él múltiples procesos perfectamente, ¿vale? Sin problema. Más preguntas. ¿Cómo vamos a poder compartir un pipe de un proceso a otro? Pues obviamente el mecanismo con el cual nosotros vamos a poder definir este pipe, ¿vale? Va a ser mediante la herencia que se produce de descriptor de fichero cuando nosotros llamamos a fork. Es decir, que el proceso padre creará el pipe y posteriormente con el fork lo heredará el hijo, ¿vale? El proceso padre pues escribirá o leerá y el hijo pues leerá o escribirá respectivamente, ¿vale? ¿Qué ventajas se tienen al usar pipes en lugar de abrir y leer y escribir directamente en el fichero? Bueno, lo vais a ver a continuación, ¿vale? En primer lugar, si nosotros leemos y escribimos en un fichero, nosotros vamos a tener que crear dicho fichero. Y eso supone que tenemos que buscar un directorio en el que tengamos permiso para escribir, para crear el fichero y posteriormente leer y escribir, ¿vale? Por tanto, eso es una desventaja utilizando ficheros. Otra desventaja utilizando ficheros. Bueno, se viene afectado por cuotas que puedan existir de espacio, ¿vale? Y que queda sucio en el sentido de que creamos dicho fichero para operar, ¿vale? ¿Que podría producirse esa comunicación entre procesos con un fichero? Podría hacerse, ¿vale? Pero, como digo, tiene esas desventajas. Pero aparte, eh, veremos que la semántica o la manera de trabajar con pipes cambia ligeramente con respecto a cómo lo hacemos con ficheros, ¿vale? Veremos que las operaciones que utilizamos siguen siendo read y write, pero su manera de funcionar va a ser ligeramente distinta y lo veremos justamente a continuación, ¿vale? Entonces ya verás cómo las ventajas de utilizar pipe sobre ficheros debido a la semántica que se utiliza sobre pipe son mucho mayores que las que acabo de comentar. Ahora, si me acuerdo, lo aclararé, ¿vale? Una cosa más. Como iba diciendo, con un fichero nosotros tenemos que crear el fichero, ¿vale? Y como en un pipe, no. Esto es lo que se denomina un mecanismo de comunicación, ¿vale? Sin nombre, es decir, que no se crea ningún nombre dentro de mi árbol de directorios, ¿vale? Es un ente que crea el sistema operativo y con el cual podemos operar, pero no se ve reflejado dentro de mi árbol de directorios como un dispositivo ni nada del estilo, ¿vale? Existen otras tuberías que sí que son con nombre, ¿de acuerdo? Y quizá las veáis en prácticas o no lo sé, ¿vale? Pero nosotros aquí vemos únicamente las sin nombre, ¿vale? Las que se crean con este mecanismo. La aclaración de que cada proceso que no utiliza uno de los extremos debe cerrarla, ahora aclararé a qué se debe, ¿vale? Pero tened en cuenta que obviamente este pipe, como digo, no deja de ser un buffer en memoria, ¿vale? Que generalmente se implementa como un buffer circular. Obviamente va a tener un tamaño
limitado, ¿vale? ¿Cuál va a ser ese tamaño? Pues aquí os dice que en sistemas Unix, o por lo menos antiguamente, solía ser de 4 kilobytes, ¿vale? O kilobyte, ¿vale? Le falta una I. Eso era antiguamente. A decir verdad, en sistemas nuevos, en un Linux actual, es de 64 kilobytes, ¿vale? Pero bueno, a efectos de la teoría, pues 4 kilobytes, ¿vale? Y como digo, con este mecanismo de comunicación, pues podemos establecer comunicaciones punto a punto, tantas como nosotros queramos, siempre y cuando la organización de los pipes, pues la hagamos adecuadamente, ¿vale? Por ejemplo, aquí tenéis un proceso padre que se comunica con un hijo y esta a su vez con un nieto, ¿vale? Utilizando dos pipes intermedias, o dos procesos con una comunicación bidireccional, a lo cual necesitan definir dos pipes, ¿vale? Estoy diciendo, las operaciones de lectura y de escritura las haremos como si se tratasen de ficheros. Es decir, de ficheros sobre el escritor de ficheros, ¿no? Es decir, con los servicios read y write. Pero la manera de funcionar estos servicios con pipes será distinta. Ya os anticipé entonces, ¿vale? Que con sockets y demás, la manera de funcionar de read y write puede cambiar con respecto a un fichero, ¿vale? Este es uno de los casos. Entonces, por ejemplo, tenéis aquí la llamada a read, ¿vale? Prestad atención, como digo, que la llamada es exactamente la misma. No hemos cambiado absolutamente nada. Descriptor de fichero, ¿vale? Buffer sobre el cual se escribirán los datos que leemos desde el pipe y el número de bytes que solicitamos leer, ¿vale? Solo que aquí, en lugar de fd, pues se ha puesto fd0, pero sigue siendo un descriptor de fichero, ¿vale? Que corresponderá a qué punto al extremo de la tubería desde el cual podemos leer, es decir, la primera posición del array que asigna el servicio pipe, ¿de acuerdo? ¿Recordáis en fichero qué sucedía cuando leíamos desde un fichero vacío o desde un fichero desde el cual habíamos alcanzado el final? Que devolvía directamente cero, ¿vale? ¿Recordáis? Pues con pipe no va a suceder eso. ¿Qué va a suceder si un pipe está vacío? En lugar de devolver cero, ¿vale? Con pipes lo que va a suceder es que se bloquea el proceso que realice la llamada a read, ¿vale? ¿Se bloquea hasta cuándo? Hasta que en el otro extremo de la tubería alguien escriba más datos desde los cuales pueda leer, ¿vale? Si hubiera datos, el funcionamiento sí que se comparte al igual que sucedía con ficheros, ¿vale? Si hay más datos de los solicitados, se devuelven los solicitados y si hay menos, se devuelven tantos como haya, ¿vale? Y la llamada read devolverá los bytes que se han leído, ¿de acuerdo? No, recuerda, no da -1 si está vacío, ¿vale? Si un pipe está vacío, se bloquea el lector hasta que haya más datos, ¿vale? O ya veremos cuál es el caso en el que no se bloquearía, ¿vale? Recuerda que en un fichero, si no hay datos en el fichero o si está al final, devuelve 0, ¿vale? Pero tampoco devuelve -1, ¿vale? Solo devuelve -1 si existe algún problema en la lectura, ¿de acuerdo? Que no es el caso. Bueno, puedes usar como un wait. Pues justamente una de las utilidades de un pipe sería utilizarlo como un mutex, es decir, como una excepción de acceso crítico a un determinado recurso. Si un proceso, ¿vale? Aquí tenemos una tubería, ¿vale? Y dos procesos. Y ambos procesos pueden leer y escribir, ¿vale? Veremos que la lectura y escritura son atómicas. Entonces, una manera de utilizar las pipes, ¿vale? Una manera creativa de utilizar las pipes es que, que el proceso que crea la pipe aquí meta un byte, ¿vale? Un byte que nosotros denominamos el token. Y posteriormente haga el for y cree el segundo proceso, ¿vale? A ver, esto no sería realmente así, sino que sería así, ¿vale? Entonces, la manera de asegurarse un acceso a una región crítica es los dos procesos van a competir por leer dicho byte. El primero que lea el byte
se lo va a llevar y va a continuar su ejecución porque no se bloquearía. Pero si el otro proceso ahora llega teniendo el token, el proceso B, por ejemplo, ¿vale? Se lo ha llevado B, ¿vale? Si el token lo tiene B y el A trata de acceder a dicha región crítica, ¿vale? Lee del pipe para acceder a la región crítica, pues resulta que va a tener que bloquearse porque el pipe está vacío. ¿Cuándo se va a desbloquear? Pues veremos que cuando B de nuevo ponga este token en la tubería y lo pueda leer A, ¿vale? Es una aplicación práctica de los pipes, ¿de acuerdo? Por tanto, a tu pregunta, ¿se puede usar como un wait? El wait se utiliza, si recordáis, para esperar por los procesos hijo, ¿de acuerdo? Entonces, no es exactamente la misma aplicación, sino que aquí lo podemos utilizar en el sentido de establecer un cierto orden a la hora de acceder a recursos, ¿vale? Por tanto, tiene un comportamiento en el wait en el sentido de que se espera hasta que haya datos en el propio pipe, ¿vale? Vale, perfecto. Pues efectivamente, si ese es el uso al que te referías, por ejemplo, para el acceso a un recurso de manera exclusiva, sí que se podría utilizar, ¿vale? Única, único momento en el que esto no sucede de esta manera, si el pipe está vacío y no hay escritores, y con no hay escritores se refiere que no hay ningún otro proceso al otro lado que tenga el descriptor de fichero correspondiente a la escritura abierto, entonces sí que la llamada read devolverá 0, ¿vale? Ese es el único caso. De nuevo, si ocurre algún error, pues por supuesto devolvería -1, ¿vale? Por tanto, si no hay datos en el pipe, si hay otros procesos al otro lado, se bloquea. Si no los hay, devuelve 0. Este es el motivo por el que es tan importante que siempre se cierren aquellos extremos de la tubería que un proceso no esté utilizando, porque en otro caso podría suceder que un proceso se esté bloqueando cuando no tiene necesidad alguna, ¿vale? Y obviamente el funcionamiento del programa pues no sería el correcto, ¿de acuerdo? Tened en cuenta que, bueno, las lecturas y escrituras se consideran atómicas siempre y cuando quepan en el buffer del sistema operativo, ¿vale? Quepan en los 4 kilobytes que he mencionado antes. Por tanto, este mutex que comentaba previamente sería posible porque nosotros lo que leemos y escribimos es únicamente un byte, ¿vale? Si fuera una cantidad muy grande, esa atomicidad no la podemos asegurar, ¿vale? Y la operación awrite es equivalente, ¿vale? Si a la hora de escribir resulta que el buffer, el pipe está lleno, el escritor se bloquea. Se bloquea hasta que haya más hueco para poder escribir, ¿vale? Si está vacío, pues simplemente escribe y punto pelota, ¿de acuerdo? Ahora, ¿qué sucede si no hay lectores al otro lado? Que el proceso recibirá la señal zip-pipe. Y obviamente, si esta señal no se trata adecuadamente, pues puede hacer que el proceso pues se rompa, ¿vale? Con una señal de broken pipe. Pregunta, el proceso que lee no empieza a leer hasta que el proceso de escritura haya terminado su escritura. Claro, entre comillas, quiero decir, las escrituras se producen atómicamente, ya digo, siempre que se cumplan las condiciones, las escrituras se producen atómicamente en cada llamada write. Es decir, si por ejemplo la llamada write se realiza dentro de un bucle while en bloques de, suponte, 1000 bytes, es decir, llamada write de 1000 bytes, llamada write de 1000 bytes. Entre cada una de esas llamadas a write de 1000 bytes, el consumidor, que se le denomina, leerá de dicho pipe lo que quiera leer. Es decir, ese pipe no se utiliza durante la escritura ni durante la lectura, pero se pueden intercalar entre sí conforme el sistema operativo decida. ¿De acuerdo? El uso del pipe en sus lecturas y escrituras lo determina el sistema operativo en función de la política que corresponda. Pero lo que quiere decir atómicamente es que mientras se produce la escritura, mientras se produce la lectura, ningún otro proceso lo estará utilizando. ¿De acuerdo? Pero generalmente las escrituras se realizan en porciones. Por tanto, entre la escritura de cada porción, claro, el lector sí que se puede colar, ¿vale? Y leer. ¿Vale? Insisto, si no hay lectores al otro lado, señal zip-pipe y el proceso puede morir como consecuencia, ¿de acuerdo?
Bueno, y como os iba diciendo, aquí viene una imagen que efectivamente podéis comprobar que eh, varios procesos pueden escribir o pueden leer sobre el mismo pipe, ¿de acuerdo? Y aquí tenéis un último ejemplo que vamos a ver en los últimos 5 minutos antes de que llegue Fran, creo que no estará. Si viene Fran, por favor, avisadme que yo no lo veo, ¿vale? Tenéis el programita de ejemplo de aquí, ¿vale? De cómo organizar un pipe, ¿vale? Cómo utilizar pipe entre dos procesos, de modo que un proceso sea el proceso productor, es decir, el proceso que genere datos, y otro sea el proceso consumidor, el que consuma los datos, ¿vale? Os advierto que el código que os aparece aquí en la diapositiva no se corresponde con el de la imagen realmente, ¿vale? Porque aquí dice que el proceso consumidor es el proceso padre y aquí en la imagen es mentira, el proceso consumidor es el hijo, ¿de acuerdo? Por tanto, está cambiado, tenerlo en cuenta. Entonces, el código que yo voy a mostrar aquí sí que se corresponde con el de la imagen, ¿vale? Si lo logro mostrar. Aquí. Pues este básicamente es un código de ejemplo de un código que se corresponde con dos procesos. Uno toma el papel de productor, que va a ser nuestro padre, y otro el consumidor. ¿Quién va a tener que definir la pipe? El padre, de tal manera que el hijo herede dicho pipe y pueda manipularlo, ¿vale? Como veis, aquí en el código principal, yo primero realizo esa llamada a pipe, ¿vale? ¿Y qué le pasa como argumento? Pues insisto, un array, ¿vale? Con al menos dos posiciones en el que pipe almacenará el extremo de lectura y el extremo de escritura, ¿vale? Compruebo que no ha habido ningún problema y posteriormente hago el fork, ¿vale? Y ahora vamos a ver cómo se comporta el padre y el hijo, ¿vale? Insisto, el padre va a ser el productor. Como digo, siempre súper importante cerrar aquellos extremos de la tubería que el proceso no esté utilizando para que aseguremos siempre que el comportamiento sea el que nosotros buscamos. ¿El padre va a leer desde la tubería? No, el padre solo escribe en la tubería, ¿vale? Por tanto, lo primero que hace el padre, nada más toma el control, es cerrar el extremo correspondiente de lectura. Y lo mismo sucede con el consumidor, el hijo. ¿El hijo va a escribir en la tubería? No, el hijo es el consumidor, solo va a leer, ¿vale? Por tanto, cierro el extremo correspondiente a la escritura. Es lo que tenéis aquí reflejado en esta imagen de aquí, ¿vale? Nosotros cuando llamamos a fork, ambos tienen los descriptores correspondientes a lectura y escritura. Se cierran aquellos que no estén utilizando, ¿vale? ¿Qué conseguimos al cerrar esta situación de aquí? Una comunicación que se produce por un pipe en el que el proceso productor únicamente escribe y el consumidor únicamente lee. ¿De acuerdo? Y aquí tenéis un ejemplo de lectura y escritura sobre el pipe, ¿vale? Aquí tengo una serie de datos que genero al azar, ¿vale? 4 datos de tipo entero que el productor escribirá en el pipe y veis que para ello utilizo el servicio write que ya conocemos de la manera que conocemos previamente, ¿vale? Al igual que sucedía con ficheros regulares. Es decir, pasándole como argumento el descriptor correspondiente al extremo de escritura del pipe, ¿de acuerdo? Y el buffer de datos desde el cual nosotros tomaremos los datos a escribir, ¿vale? Así como el tamaño que nosotros estamos escribiendo. Por tanto, pero recordad que la llamada write tiene un comportamiento distinto al que ocurría con ficheros regulares, ¿vale? Por su parte, de manera indeterminada también, el consumidor irá leyendo, pero los lee de entero en entero. Es decir, que el productor, en este ejemplo que os he puesto, lo escribe de 4 en 4 enteros, el lector los escribe, perdón, el productor los escribe de 4 en 4, el lector los lee de 1 en 1. ¿Vale? Por tanto, ¿qué va a suceder? Probablemente el productor está escribiendo más deprisa que lo que lee el consumidor. ¿Qué va a suceder? Que llegará un momento que el pipe se llene. Y esta llamada write que hemos quedado que sucede cuando el pipe se llena, que se bloquea hasta que el consumidor haya leído lo suficiente y el sistema operativo determine de nuevo que puede tomar el control. ¿Vale? Entonces, Fran, ¿estás por ahí? Sí, aquí estoy. Ah, Fran, ahí estás. Vale, pues nada, les voy a enseñar simplemente aquí lo que sucede. ¿Vale?
Y aquí veis, básicamente a modo de muy ejemplo, que este ejemplo al ejecutarlo, pues tenéis que el productor, ¿vale? Va escribiendo datos de 4 en 4 enteros y llega un momento dado en que ha de detenerse esa escritura porque el buffer se llena, ¿vale? El pipe se llena y pasa al consumidor, el hijo, a consumir datos hasta que libere los datos suficientes y el padre pueda volver a tomar el control para poner más datos, ¿vale? Se ve aquí como al principio el padre y el hijo van intercalados, pero llega un momento que el buffer se llena y el hijo pasa otra vez a consumir, ¿vale? Ahora, no te quito más tiempo, perdona. Nada, no hay ningún problema. De hecho, voy a continuar, digamos, con el tema de pipes. Vamos a ver el minicell y la cosa va de pipes, o sea que viene perfecto. Vale, fenomenal. Pues, pues entonces ahí lo lleváis. Paro yo la grabación y recording, ya está. Y ya está. No sé si había alguna duda de los alumnos y si no ya, por mi parte, bien. Necesito recordar que viernes tenemos clase, ¿vale? Por favor, traed problemas hechos y dudas que podáis tener y si no, pues realizaremos algún problemilla, ¿vale? Pues por mi parte ya está. Muchas gracias, Fran, por... Nada, hombre, por favor. Pues nada, sin más dilatación, como se suele decir. Voy a continuar, bueno, pues con la clase que llamamos de seguimiento de la práctica de diseño que tenéis que hacer. Gabriel, ¿estás ahí todavía? Sí. ¿Estabas grabando la clase? Perdona, sí, estaba grabando la clase, pero como me salgo, tienes que grabarla tú Pues de... eso, corta y empiezo yo, corta y empiezo Sí, yo. está ya cortada. Voy a salir ya y ya está. Vale. Muy bien, vale. Pues entonces, con vuestro permiso, inicio la grabación de esta clase de seguimiento de la práctica del Minishell, en la que, bueno, pues vamos a recapitular en primera instancia, casi desde el principio, porque me consta que, bueno, pues bastantes de vosotros eh, todavía estaréis empezando con ella. Y luego, bueno, pues vamos a avanzar. Esta clase, que va a ser rápida, va a ser de 1 hora y va a ser bastante express. Bueno, pues va a empezar comentando pues esto que consideramos que es un intérprete de mandatos, em, qué consideramos que es, vamos a intentar explicarlo, vamos a ver qué sintaxis admite la línea de mandatos. Esto va a ser, para los que estuvisteis en la primera clase de seguimiento, bueno, pues de la presentación, en realidad esto va a ser un poco redundante, pero conviene para los que ya lo habéis empezado también y para los que estáis empezando, pues es súper importante entender conceptualmente qué es lo que tenemos que hacer. Em, Vamos a ver, bueno, pues qué servicios son necesarios, llamadas al sistema para realizar las operaciones que tenemos que hacer. Y finalmente, bueno, pues vamos a operar también a averiguar cómo realizar las secuencias de mandatos. Quizás esta es la parte más importante en esta clase. Vamos a entender que, bueno, pues vamos justo además enganchando con la idea de los pipes que se os han estado contando ahora mismo, Gabriel. Bueno, pues las secuencias de mandatos básicamente consisten en que el, eh, el shell va a tener que poner en marcha una secuencia de mandatos conectados por pipes y vamos a ver que ahí tenéis alternativas, que esto no es una solución única. Por supuesto, tenéis que utilizar los servicios de los cuales os ha hablado Gabriel, pero la forma de resolver pues va a ser un poco la que escojáis. ¿M? Y, y además luego veremos cosas un poquito, aspectos más avanzados, cómo combinar con mandatos internos. Los mandatos internos tienen una cualidad especial y es que los tenéis que implementar vosotros frente a todos los demás, los que no vienen enunciados como mandatos internos en la memoria de la práctica, pues tenéis que los que no vienen enunciados no tenéis nada que hacer con ellos, simplemente se ejecutan si existen como mandatos externos. Entonces son solo los internos los que nos preocupan y tienen un comportamiento especial que trata el shell y la combinación con secuencias de mandatos e internos, bueno, pues tiene que considerarse y son
bueno, pues ciertas excepciones a la hora de poner en marcha las cosas. Simplemente es un comportamiento un poco pues, de excepción, de cómo hacer las cosas de una forma condicionada. Finalmente terminaremos por ver cómo se manipulan o han de manipularse estos dos aspectos de metacaracteres y expansión de nombres de archivo. Ok, bueno, pues vamos a empezar. Entonces, bueno, ¿qué es un intérprete de mandatos? Pues como bien aquí es un programa destinado a la interacción con el usuario a través de un terminal. Y tiene por objeto, en primera instancia, mostrar un prompt. Eso significa que se nos hace visible. El intérprete se nos hace visible y nos indica que está nuestra atención. Digamos que este carácter, que sería el prompt, normalmente dibujamos un shell, pero puede ser, perdón, un dólar, pero es configurable por el usuario, por supuesto. Le dice al usuario que ahí el intérprete está a la espera para poder atender lo que el usuario quiera. Y entonces lo que el usuario quiere, en este caso, es este mandato, es una línea. Realmente lo que el usuario puede escribir y escribe es una línea. Y esta línea, el programa la lee de la entrada estándar del descriptor número 0. Y con esa línea, bueno, pues el programa, que es un intérprete de mandatos, pues la interpreta y para eso aplica pues la sintaxis que reconoce el propio mandato, sea la que ésta sea, porque hay este shell, cada shell interpreta su propia sintaxis, hay coincidencias y en nuestro caso también, pero en nuestro caso el minishell pues es una sintaxis restringida. Bueno, pues a partir de ahí se va a poner en ejecución el mandato. ¿Cómo? Utilizando los servicios del sistema operativo. Lo vamos a ver siendo el mandato tan complejo como queramos, pudiendo contener pues sentencias complejas como podrían ser pues eso, conexión mediante pipes o bueno, pues mandatos internos, segundo plano, toda la complejidad que queramos, ¿no? Que pensemos que puede suceder. Un segundito. Sí. Pues toda la complejidad que queramos suceder, pues hay que ponerla en ejecución. Finalmente, el shell espera que termine. Eso también es condicional. En la sintaxis se puede pedir que no termine. Pero la idea es que cuando el proceso ejecuta y produce su resultado y todavía el shell está esperando y hasta que el mandato que queremos que se ejecute no termine, no vuelve a aparecer el prompt. Y esa es una cualidad además que añade el shell. Esto no es natural en el sistema operativo. El sistema operativo es multiproceso y cuando los procesos quieren, no lo piden explícitamente, ejecutan. Cuando quieren ejecutar, ejecutan. Van a tener oportunidad de avanzar. Entonces, los procesos de vez en cuando, en función de circunstancias, se detienen. Por ejemplo, trabajando a través de un pipe, cuando quieres escribir y está lleno, cuando quieres leer y está vacío. Pero cuando quieres esperar, por alguna causa tienes que decirlo. Hay servicios para esperar. Y concretamente, en este caso, habrá que esperar, o el padre va a esperar a que el hijo termine para poder poner este prompt, para poder iterar. Entonces, esta es la idea de que el hijo termine. Y bueno, pues luego itera. El shell es un bucle infinito de servicio. Bueno, no infinito, porque el usuario puede pedir que termine, pero bueno, esto está en un bucle prestando una vez y otra el mismo servicio. Bien, entonces, ¿cómo se consigue esto a nivel de servicios del sistema operativo? Porque lo que hemos visto está muy bien desde el punto de vista de que el usuario sepa lo que es un shell. Pero vosotros sois programadores de sistema, estáis aprendiendo a programar el sistema operativo, haciendo uso de los servicios del sistema operativo. Ya conocéis, son primitivas básicas de funcionamiento. Tenéis fork, tenéis wait, tenéis exec, tenéis write, read y otras muchas. Todos estos servicios son lo más primitivo que se le puede pedir al sistema operativo, no hay menos. Y sobre estos servicios se construyen cosas de más alto nivel. Cada vez que hacéis un printf en C o en el lenguaje que sea, emitís un mensaje, en el fondo se está utilizando el servicio write para escribir. Porque no se puede mostrar algo en un dispositivo o escribir algo en un archivo si no es utilizando este servicio del sistema operativo. Luego hay funciones de biblioteca tipo printf que incorporan, ocultan los servicios, en este caso un write, el uso de servicios que es imprescindible, si no, no se pueden hacer las cosas porque
se hacen a través del sistema operativo y esto es lo que el sistema operativo provee. Entonces vamos a aprender cómo se usan estos servicios las funcionalidades básicas. Entonces, ¿qué tenemos como punto de arranque? Vamos a tener nuestro shell y el shell va a estar asociado a un terminal. El terminal está aquí dibujado y cuando decimos asociado significa que normalmente la situación común es que la entrada, salida y estándar error de este proceso shell, estos tres descriptores, están asociados al objeto terminal, pues al otro lado del cual hay un usuario. En esta transparencia, este espacio negro representa ese terminal y es el usuario, nosotros, los que estamos interactuando a través de este terminal. Pero fijaos, por ejemplo, que este dólar lo está mostrando el shell haciendo uso de este servicio. Está diciendo, quiero escribir, bueno, podría usar la salida estándar, pero en este caso está usando el estándar error para mostrar el prompt. Por lo tanto, lo está dibujando en pantalla y aquí lo estamos viendo. Sin embargo, esta L y esta S no los está dibujando ningún proceso. Las está tecleando este señor. ¿Vale? Y esa información que el usuario teclea queda en el terminal, de hecho está en el driver del terminal, hasta que se lee. Y solo se puede leer cuando el proceso que quiere leer, en este caso el shell, realiza la llamada read y esto es súper importante, y el usuario ha terminado de teclear. ¿Por qué? Porque el terminal normalmente está configurado, se dice en modalidad orientada a línea, lo cual significa que el usuario puede teclear cosas y esto no se entrega. Esto todavía yo lo puedo editar, puedo hacer cosas con ello. Es un mal ejemplo el bash, porque el bash es sofisticado, tiene edición orientada a línea, pero por ejemplo un mandato normal trabaja con el terminal orientado a línea. Yo digo aquí lo que sea, lo puedo corregir, no me puedo mover con cursores, pero sí retroceder una edición mínima y esto no se ha entregado al CAT y no se entrega hasta que no le doy al intro. Y el intro es el final de línea, por lo tanto este terminal está orientado a línea, está en modalidad orientada a línea y ese es su comportamiento. La información que yo escribo queda todavía en el driver del terminal y no se entrega hasta que no le doy al intro, ¿correcto? Entonces, esta información que yo estoy escribiendo, perdón, que no quería esto, se quería matar, para terminar con ello, con el cat, ok, y me deshago de esto. Bueno, pues la información que yo estoy escribiendo, esta L y esta S queda en el terminal, se le da el intro, entonces sí, lo lee, el proceso lo lee a través de la entrada estándar, lo interpreta y hace lo que tiene que hacer. ¿Qué es lo que ha visto? Pues ha visto en este caso un mandato normalito, el ls, ¿y cómo lo hace? Pues lo hace con la combinación de un fork y un wait. De un fork que obtiene un duplicado, estoy un poquito espeso, hace un duplicado de este proceso y por lo tanto este proceso momentáneamente será el shell en su versión hijo y por lo tanto hereda estos descriptores y solo después este proceso hijo realizará la llamada exec que transforma su imagen en memoria para que lo que se ejecute sea lo que el usuario ha pedido. Y mientras tanto, sí, cierto, el shell realiza la llamada wait para esperar por el proceso hijo. La llamada wait, fijaros que está asociada con este punto y es porque es previa a la iteración en el bucle para poder volver a poner este prompt. ¿Vale? ¿Y qué ocurre mientras está ejecutando este programa? Bueno, pues este programa hace sus cosas. En este caso, explora el directorio, hace lo que tenga que hacer y emite su resultado. En este caso, emite el resultado correcto, lo emite por su salida estándar y por la salida estándar va la información y la información va al terminal y por eso es lo que estamos viendo aquí. Eso es el resultado de un comportamiento que tiene propiamente ese mandato y es el resultado que vemos aquí. En esta es la casuística, esto es lo más sencillo, supongo que lo entendéis bastante bien todo esto y ya está. Entonces, con muy poquitos servicios ya tenéis un shell capaz de hacer algo, poner en ejecución un mandato. La cuestión es, bueno, pues qué sintaxis puede reconocer este shell, nuestro shell. Pues la sintaxis que nuestro shell reconoce, la del mini shell, es distinto de otros más sofisticados, es básicamente esta. Entonces, permite que se le especifique una secuencia. Vamos a ponerlo en general, porque un mandato es una secuencia de un mandato.
No hay dos. En el momento que puede haber 2, 3, 4, pues lo llamamos secuencia, pero si tiene solo uno, pues es simplemente un mandato. En cualquier caso, podemos poner aquí secuencias de mandatos. A la derecha y solo a la derecha puede haber redirecciones, no pueden estar intercaladas, entre medias, y solo a la derecha, quiero decir, de la secuencia, y por último, a la derecha del todo, puede existir la idea de que ese mandato se ejecuta en segundo plano. Pues la forma de expresar esos tres apartados, en el caso de los mandatos, bueno, pues simplemente puede estar en una línea vacía, ese es el extremo, una línea vacía donde yo le di al intro es un mandato vacío, bueno, pues no hay mandatos, hay 0 mandatos. Puede ser un mandato con el nombre que me da la gana y separados por blancos tantos argumentos como yo quiera. O ya puede ser una secuencia de mandatos, en este caso estoy conectando 2, por supuesto cada uno con los argumentos que quiera, o realmente cualquier cantidad de mandatos separados por este carácter vertical, que es el que denominamos, bueno, pues barra vertical, pero en este contexto es lo que identificamos como un pipe. Precisamente por debajo de esto tendremos que realizar la conexión vía pipes, que es lo que os ha enseñado Gabriel hoy. Y lo mismo, cualquier cantidad de mandatos, con uno con cualquier cantidad de argumentos separados por este carácter de pipe, pues esos son secuencias de cualquier longitud. A la derecha pueden venir las redirecciones y fijaos que para cualquier caso pueden venir redirecciones que puede ser desde ninguna, no redirección, no pongo nada, hasta la indicación de cualquier combinación y en cualquier orden de estos 3 tipos de redirección. Con este carácter, el menor, identificamos a la derecha el nombre de un archivo, entonces estamos redirigiendo la entrada estándar, el descriptor 0, a partir, digamos, de este archivo, del contenido de este archivo. Con esto redirigimos la salida a este archivo, fichero de salida. Con esta sintaxis, que es la que yo, bueno, pues se ha determinado en este shell, otros shell tienen otra sintaxis, lo que estamos solicitando es la redirección del error a un nombre de archivo. Todo esto tienen que ser nombres de archivo. Con el pipe se conectan mandatos ejecutables que se convierten en procesos. Estos no son procesos, son solo nombres de archivo, lo que se pone a la derecha de estas indicaciones. Como digo, cualquier combinación de ellas en cualquier orden. Y finalmente a la derecha, para indicar la ejecución en segundo plano, podemos no poner nada, luego es ejecución en primer plano. Y como os digo, la ejecución en primer plano, tiro para atrás, es una ficción que el shell crea esperando explícitamente con la llamada wait a que el hijo termine antes de continuar. Pues nos da la apariencia de que la ejecución es en primer plano. Sucede por delante del propio shell que se queda retirado esperando a que termine el mandato. Y sin embargo, con este otro carácter de ejecución en segundo plano, lo que vamos a pedirle al shell es que arranque lo que tenga que arrancar y nos devuelva control para nosotros poder seguir haciendo otras cosas. Bueno, pues esta es la sintaxis y lo que vemos ahora es cómo desde nuestro programa vamos a poder manipular esta sintaxis. Y como esto no tiene, digamos, el reconocimiento gramatical de esta línea no es propio de esta asignatura, pues esto se os da hecho. Y se os da hecho a través de la función obtener orden, que aunque parezca un monstruo, no es complicada. Básicamente nos va a devolver toda la información necesaria de una línea. ¿Cómo nos la va a devolver? Bueno, internamente obtener orden es la llamada que hace la lectura de la línea, por lo tanto lee de la entrada estándar, pero bueno, es vuestra función de interfaz, se os dan las fuentes que permiten hacer esto, y nos va a devolver a través de este parámetro, va a devolver la secuencia, a través de este parámetro nos va a devolver los posibles nombres de ficheros de redirección y a través de este parámetro nos devolverá si ha habido solicitud de redirección de background o no. Finalmente, por la derecha nos devuelve información también sobre la línea. Entonces vemos los detalles. Como digo, esta es la asociación de los parámetros y lo que nos devuelve. Y finalmente tenemos aquí el valor retornado por esta función. Interpretamos de la siguiente forma, si es un 0, significaría que este read devolvió un 0, es decir, hemos llegado al final de la entrada estándar y esta es la situación en la que el Minshell debe terminar porque el usuario lo ha pedido. De una forma correcta, lo ha pedido con un control D por terminal, no ha matado al shell. Al shell no debe matarse, se le debe pedir cordialmente que termine, dando control D. Si devuelve un -1, el obtener orden es porque algo hemos hecho mal a la hora de escribir la línea, o el usuario lo ha hecho mal, ha hecho algo sintácticamente incorrecto, ha puesto mal esto, ha puesto 2 redirecciones, ha puesto 2 pipes seguidos, lo que fuera, está mal.
Entonces esto es syntax error y vuestro programa básicamente no tiene nada que hacer, simplemente volver a poner el prompt. No hay nada que ejecutar. En el caso de que devuelva un valor mayor que 0, coincide que el valor devuelto -1 será el número de mandatos en la secuencia. Aquí se nos devuelve toda la secuencia podría tener 0 mandatos, sería este el caso, argvc es 0, un mandato, 2 mandatos, pues 28 mandatos o los que sean. De forma que argvc 0 es una línea vacía, con lo cual tampoco tenéis nada que hacer, volver a poner el prompt. Y si es mayor que 0, pues hay cierto número de mandatos que tenéis que poner en ejecución. Con lo cual, bueno, pues esto es toda la operativa necesaria para hacer vuestra práctica, todo el interfaz necesario. La ejecución de un mandato sencillo, hemos visto ya la secuencia fork exec. Bueno, pues la idea es, os tenéis que hacer el esquema de cuál es la situación inicial. Pues tenemos un proceso shell asociado a lo que sea, hay que ser generalistas, aquí no tiene por qué haber un usuario, en realidad es lo que la entrada estándar, salida estándar y estándar error se utilizan a través de los descriptores, ignorando, y esa es la idea, lo que hay al otro lado. Sencillamente nos debe dar igual si aquí hay un terminal, hay un archivo, hay un pipe o hay lo que sea. Entonces, partiendo de esta situación, el shell lee de la entrada estándar un mandato y lo pone en ejecución. Lo que ha leído es esto, y lo va a poner en ejecución. Y lo que tenéis vosotros mentalmente que hacer, y así se resuelven estos ejercicios, es plantearos cuál es la situación final que se busca. La situación final que se busca es esta. Es el proceso hijo creado ejecutando el mandato solicitado y con los descriptores heredados de su padre, por lo tanto apuntando a los mismos objetos. Vale, entonces, ¿qué pasos hay que realizar? Pues esta es la pregunta, es lo que tenéis que resolver. Bueno, pues ya básicamente sabéis que es la llamada fork, la llamada wait será para esperar al hijo, y con la llamada fork habremos conseguido pues este proceso hijo que todavía está, es nuestro código, lo podemos aparar, lo podemos bueno, pues hacer que haga lo que queremos, y finalmente este proceso hijo a través de una llamada exec se va a transformar en este, y básicamente habremos conseguido ya hacer lo primero, que es ejecutar un mandato sencillo. Un minuto, un segundo. De acuerdo, bueno, pues ejecución de un mandato sencillo, hecho. ¿Cómo cambia la cosa si, por ejemplo, lo que queremos es redirigir? Pues tenéis que añadir código para hacer redirecciones. Entonces, bueno, el código para conseguir redirecciones tiene como objeto, en este caso, la redirección de salida, pues que el descriptor salida estándar del proceso que se crea esté redirigido al archivo que se solicita. Y bueno, pues siguiendo el ejemplo que teníamos, digamos, en la primera transparencia, bueno, pues que el mandato, el resultado del mandato vaya a finalmente quedar acumulado, escrito en este archivo. Si os dais cuenta, he simplificado el dibujo. ¿Para qué? Para que no haya mucho ruido. Entonces, el descriptor 0 no es que haya que cerrarlo y el 2 no haya que cerrarlo. Están vivos y están existiendo, pero están exactamente igual que estaban en el original y están heredados. Con lo cual, no los dibujo simplemente para que quede la figura sencilla. Esto es lo que tenemos que conseguir hacer, y lo que no tocamos queda heredado. El 0 existe y existe conectado a este objeto concretamente. El 2 existirá y existirá conectado a este objeto. La operativa en este caso es básicamente la de antes, pero además de eso hay que conseguir algo. Pues, por supuesto, la parte en común no la indico, pero ahí hay un fork y finalmente habrá un exec y el padre hará un wait. Eso está igual. Ahora, pero la parte de redirección concreta, en lo que hay que añadir en estos casos sería, básicamente en el caso de la redirección de salida, es utilizar el servicio create, que lo que consigue es que crear el archivo de salida si no existe, y si existe, truncarlo, ¿no? O alternativamente, si existe, truncarlo. Y el servicio create nos devuelve un nuevo descriptor, el más bajo disponible, asociado en escritura, solo escritura, y fijaos que la salida estándar estará heredada y apuntando en donde sea. Entonces, los pasos necesarios serían dub2. Dub2 va a conseguir que el descriptor 1 apunte a donde apunta fd, con lo cual está asociado al mismo objeto, y finalmente un close donde nos desprendemos del descriptor fd, y básicamente queda esta flecha, que es la que aquí perseguimos. Esto no se aprende de memoria. Lo que aprendemos es que hay unos servicios que nos permiten realizar estas acciones,
Y tenemos que entender, bueno, que si queremos pasar de aquí a aquí, bueno, pues ¿qué servicios hacen falta? Pues con estos ladrillos, ¿cómo me lo fabrico? Bueno, y concretamente, pues estos 3 pasos dan lugar a la dirección correcta de la salida en este caso. Mm, Más sobre redirecciones. Hemos visto ahora mismo un ejemplo pues, de un mandato sencillo, ¿eh? Pero las redirecciones, todas las que pongamos, afectan a la secuencia como un todo. Por eso las ponemos a la derecha, porque afectan a la secuencia que es como un todo, que es lo que está a la izquierda. Pues en este ejemplo, fijaos, tenemos un proceso A, un proceso B, un proceso C. Y estos pipes, que los vamos a ver dentro de un momento, claramente significan que la salida estándar del proceso A debe estar conectada a través del pipe con la entrada estándar del proceso B. Eso significa que la salida de este está comprometida. También la salida de B, porque está comprometida con C, pero no está comprometida la salida de C. Aquí nadie ha dicho nada de la salida de C. De la misma forma, la entrada de C está comprometida con este pipe. La entrada de B está comprometida por este pipe, pero la entrada de A no está comprometida. Es decir, esta secuencia como un todo se comporta como que tiene libres la entrada de A, tiene libres la salida de C y en la salida estándar de error de todos los procesos está por definir. Entonces, por ejemplo, y en este ejemplo, la redirección del error para esa secuencia debería afectar a todos los mandatos de la secuencia, al A, al B y al C. Pero una redirección de entrada solo afectaría a A y una redirección de salida solo afectaría a C. De hecho, en este ejemplo se expresa y es más de detalle. O sea, el comportamiento implica un poco cómo tenéis que hacer las cosas. Pero lo que pone aquí es que el archivo de error debería finalmente recoger cualquier mensaje de error producido por cualquiera de los mandatos, sin que estos mandatos se machacasen. Perdón, estos mensajes se machacasen unos a otros. Y esto es algo que os debe sugerir que en realidad qué es lo que hay que hacer. Hay algo que hacer y es que, bueno, pues este descriptor obtenido para redirigir esto de alguna forma debe estar heredado por todos ellos, porque todos ellos deben de tener un duplicado para que estos mensajes, digamos, no se machaquen unos a otros. El descriptor conseguido aquí una única vez con un creat o con lo que fuere, ha de ser heredado por los procesos para que no se machaquen. Entonces eso condiciona cómo es vuestro código, cómo lo hacéis. Bien, lo pone aquí, ¿no? Que hay que aprovecharse la idea de que los descriptores heredados por el fork son descriptores duplicados. Esto es claramente una pista de cómo han de hacerse las cosas. No quiere pasar ahora. Bueno, de acuerdo. Entonces, respecto a la idea de esperar a que una secuencia termine o un mandato. Bueno, pues los mandatos conectados en secuencia ejecutan concurrentemente y normalmente terminan de izquierda a derecha, dado que este es el orden en que fluye la información. Esto digamos que sería lo convencional, lo que suele pasar en el uso normal. Tenéis muy claro que en una secuencia como esta, los 3 mandatos que fuesen A, B y C ejecutan en concurrencia, intentan avanzar a su velocidad cada uno. La cuestión es que si emiten información o consumen información, el pipe lo que va a permitir es sincronizar la velocidad a la que ejecutan, porque esa transmisión de información va a hacer que espere el más lento. ¿Vale? El pipe incluye automáticamente un mecanismo de sincronización y eso es lo que está dado por la semántica de las operaciones de escritura y lectura sobre el pipe, que añade la idea de que cuando éste escribe, si no puede, o sea, si el pipe está lleno, se detiene en esa escritura y luego continúa. Y los procesos que leen de un pipe, si quieren leer y no hay datos, se esperan y luego continúan cuando haya datos. Con lo cual, el pipe es un mecanismo que adapta la velocidad de ejecución de los procesos al flujo de datos, que está provocado por el más lento. Con lo cual, lo común, lo convencional, por ejemplo, en este ejemplo que sería bueno, pues, muy normalito, en los mandatos en la secuencia caen como un dominó, de izquierda a derecha.
¿Por qué? Porque este señor no terminará hasta que no deje, hasta que no haya leído, consumido toda la información que le llega por el pipe. Y solo va a terminarse de leer la información cuando no queden escritores en el pipe. Luego, el mandato ls primero producirá toda la información que quiera, y luego tiene que terminar, porque si no, deja abierto este descriptor y no termina ref. Entonces, termina, solo cuando ls termina, ref puede a su vez terminar, porque dejarán de haber escritores al otro lado del pipe. Entonces, cuando ref termine, solo entonces sort podrá terminar de leer y podrá concluir a su vez porque no quedarán escritores en su pipe. Por lo tanto, lo normal es que caigan de izquierda a derecha. Y digo, insisto en lo normal porque en realidad podemos forzar a que la situación no sea esa. Podemos hacer bueno, pues experimentos como los que vamos a ver aquí abajo. Entonces, bueno, como esto es lo normal y es lo que va a ocurrir comúnmente, es por eso que el Minishell obliga a que vuestra implementación espere solo y exclusivamente por el único mandato de la secuencia. Es decir, tenéis que hacer wait, pero wait hasta que el sort concluya. Pasáis de si estos han terminado o no. Solo podréis volver a poner el prompt cuando el sort concluya. Solo miramos a este, en este caso, el más a la derecha. Eso es por definición, es por esto. Esta es la justificación, pero por definición se espera que se espere por el de más a la derecha. Fijaos en este ejemplo, y es para provocar y que lo entendáis, este mandato, bueno, los tres mandatos ejecutan, por supuesto, en concurrencia. Y, por supuesto, no transmiten ninguna información por el pipe, ¿vale? Porque el sleep simplemente duerme y al cabo de un rato termina. No, ¿cómo va a funcionar esto? Bueno, pues este proceso terminará a los 10 segundos, este a 1 segundo y este en 5 segundos. La pregunta es, ¿cuánto tardaría en devolverse el prompt? Las respuestas, por ejemplo, tipo test posibles sería al cabo de 10 segundos o al cabo de 5 segundos o al cabo de 16 segundos, la suma de todo. ¿Cuál pensáis que es la respuesta correcta? Ponedlo en el chat. ¿Cuánto pensáis que tarda esto en terminar? 5, 5, 5, 5 y son 5 y además lo pone aquí. El prompt reaparece no a los 10, no a los 16, sino a los 5. Fijaos que aparece el prompt a los 5 y sin embargo este mandato sigue todavía ejecutando. Le quedan 5 segundos de ejecución a este mandato. Bien, no pasa nada. Se ha pedido que se haga así. Esto es así. Se ha pedido así, se hace así. No hay mayor problema. Ok, sigo. Sin embargo, por ejemplo, existe la opción del background. Entonces, la ejecución en background, en segundo plano, implica literalmente pedirle al shell, oye, por favor, no esperes. No esperes, devuelve el prompt rápido, deja eso lanzado, déjalo ejecutando de fondo, pero no me hagas esperar. Entonces, se pide que no suceda la espera, el shell, por lo tanto, debe de no hacer la espera, es una excepción, normalmente la hace y con esto deja de hacerla. Y en este caso, claramente, aunque los mandatos pueden terminar en cualquier orden, en este caso termina primero este, luego este y luego este, podrían caer en cualquier orden, no estamos esperando por ninguno, en razón por la cual el prompt se devuelve inmediatamente, ni a los 10, ni a los 16, ni a los 5, sino inmediatamente el prompt. Luego irán cayendo cuando terminen, cuando sea. Y alguien dirá, bueno, en esas circunstancias se están creando procesos zombie en el Minishell, porque son hijos que terminan después y no he hecho wait por ellos. Sí, es cierto, así es. Pueden suceder procesos zombie por debajo del shell. Depende de cómo hagáis la espera, la próxima vez que suceda un proceso en primer plano, ese wait que estáis haciendo podría sacarse de encima los procesos zombie y esperar por el que se desea. Depende de cómo hagáis esa implementación. Pero el hecho de que vayan quedando zombies no nos preocupa, no es un problema. Es una feature, como dicen, una característica de nuestro programa y no afecta en absoluto a su comportamiento, con lo cual no nos preocupa. Esa es la ejecución en background. Entonces vamos a empezar ahora con la parte de más chicha, que supongo que es donde algunos ya pues, habréis llegado y podéis estar un poco más atascados, que es la ejecución de secuencias de mandatos. Bien, entonces, bueno,
un ejemplo serían 4 mandatos A, B, C y D, y esta es la situación inicial y esta es la situación, el objetivo final, ¿vale? La puesta en ejecución de los mandatos A, B y C y D conectados a través de pipes, de forma que la salida de uno está conectada a la entrada del siguiente, la salida de uno a la entrada del siguiente, y etcétera. Y concretamente, si no he hecho redirecciones, fijaos que los objetos asociados a entrada, salida y estándar error son heredados. La entrada del primer proceso, el primer mandato, sería compartida, es decir, heredada de la entrada estándar del shell. La salida del último mandato estaría heredada de la entrada estándar, perdón, salida estándar del shell, y el estándar error del shell estaría heredado por todos los mandatos de la secuencia. Y este sería el objetivo final y simplemente hay que conseguirlo, ¿vale? Y fijaos también que en este dibujo no está puesto quién es hijo de quién. Eso es exprofeso, es decir, que las jerarquías posibles son varias. Y el escoger la que más os convenga, la que mejor entendáis y la que os apetezca implementar es vuestra decisión. Entonces, hay variedad de opciones posibles, ¿eh? Entonces, ¿cómo se consigue esto? Pues, como viene aquí, aprovechando la herencia de descriptores. El conseguir esta acción es aprovechando la herencia de descriptores. Varias jerarquías son posibles. Para esta secuencia de mandatos, podríamos pensar que una secuencia, una jerarquía, podría ser que es compatible, ¿eh? Sería el proceso A conectado con el B, conectado con el C, conectado con el D. Y esto daría lugar a, bueno, muy probablemente la implementación, quien decidiese implementar esto, lo haría de forma recursiva. Esto suele ser así, es decir, tengo que poner en marcha un mandato de 4 mandatos, o una secuencia de 4 mandatos. Bueno, pues creo un hijo que hace el último mandato y a su vez crea una secuencia de 3 mandatos y este crea un hijo y una secuencia de 2 mandatos, etcétera. Abajo. La implementación recursiva sería lo natural en este caso, hacer esto. Pero como digo, la implementación ya la podéis hacer como fueres. Esta, pues alguien también podría decirlo, bueno, pues ejecuto un primer mandato y el resto de mandatos que me queden lo hago en un hijo, y el resto de mandatos que me queden lo hago en un hijo, el resto de mandatos lo hago en un hijo. Entonces estoy haciendo lo mismo recursivamente, pero la conexión de los mandatos es hacia abajo. Esto aquí pone que está mal y ahora explico por qué. Otras cosas son posibles. De hecho, bueno, que yo recuerde, el C shell, que es un shell estándar, trabajaba algo así. Y fijaos que en este caso se crea un proceso hijo que curiosamente ejecuta el último mandato de la secuencia y el resto de los mandatos de la secuencia son ejecutados como hijos a su vez de este. Hay una jerarquía hasta nieto. Y la conexión siempre es la misma, esto sí que es obligado. A tiene que estar conectado con B y en ese sentido B con C y C con D. Esto es posible, funciona, lo único sería una implementación un poco extraña, pero bueno, es vuestra decisión, vuestro criterio. Y luego teníamos una implementación, bueno, pues que es, también funcionaría, por supuesto, pero claramente sugiere una implementación jerárquica, perdón, iterativa. El shell va produciendo los mandatos A, B, C y D conectados, todos como hijos del shell. Bueno, cualquiera de estas opciones sería posible, pero hay una que la descartamos y es esta. Y la descartamos en el mini shell por una causa. Y es por la llamada wait que hay que realizar. Y es porque se os ha pedido, se pide explícitamente que el mini shell espere por el último mandato de la secuencia. Eso lo hemos dicho hace 2 transparencias. Antes de volver a poner el problema, hay que esperar por el último mandato de la secuencia. ¿Qué ocurre? El último mandato de la secuencia, en este caso, no es un hijo directo del shell. Es un tatara nieto. Y no se puede hacer una llamada wait por un proceso que no sea hijo directo. Con lo cual, bueno, pues aquí D sí es un hijo directo del shell. Con lo cual coincide con esta semántica, ese comportamiento que se espera o se pide del mini shell. Aquí en este caso D es un hijo directo del shell, entonces se coincide con este comportamiento. Y aquí D es un hijo directo del shell y coincide con el comportamiento que esperamos, pero evidentemente en esta situación no, con lo cual esta implementación está descartada, porque por una circunstancia que el shell pide, y es que queremos
esperar por el último mandato de la secuencia solamente. Para retorcer más las cosas, os puedo decir que esto podríais hacerlo para los mandatos en segundo plano, porque no hay que esperar por ninguno. Con lo cual, con los mandatos en segundo plano los lanzo boca abajo. Bueno, pues podría ser. No conviene, ¿no? Conviene que el código sea sencillo, entonces similar en todos los casos. Ok, entonces, bueno, pues hay varias opciones posibles. Yo voy a concentrar la idea en esta que digamos es la que os sugiero. Esta es perfectamente posible y aquel que quiera que se lance con ella. Yo sugiero esta, que es una implementación pues, claramente iterativa y, por lo tanto, pues, conceptualmente más sencilla de explicar y de programar. Y sin embargo, aunque sea una implementación que persigue esto, la forma de conseguir esta implementación también tiene bastantes alternativas posibles. Y vamos a analizarlas, las alternativas posibles. Y son 4 alternativas posibles me salieron cuando lo analicé. Fijaos que en todos los casos el dibujito de A con B, con C, con D es lo mismo. En los casos que vamos a ver que son el caso A y el caso B, C y D, o sea, son 4, y el objetivo es el mismo, pero la forma de enfrentarlo es distinta. Y por lo tanto, vuestra implementación también es distinta. Fijaos, la A hace lo siguiente y sería iterando e ir creando en la primera iteración este trozo que está aquí señalado en amarillo. Primera iteración de un bucle, pues que esto es iterativo, con lo cual hay un bucle. Segunda iteración haría esto, tercera iteración haría esto, y ya fuera del bucle, digamos, la excepción, que sería lo que nos queda, y sería un proceso que no tiene ninguno más a la derecha, un mandato que no tiene más a la derecha. Por lo tanto, aquí no está el pipe. Y en todos los casos. Entonces, conceptualmente lo que decimos, este código sería aquí donde en cada iteración insertamos un proceso en la entrada estándar del shell, de alguna manera. Y ahora lo vamos a ver con un ejemplo. Y entonces, esto sería en cada iteración. Y la operativa en cada iteración sería esta, insertar conceptualmente un proceso en la entrada estándar, allá donde yo tengo la entrada estándar. Lo vamos a explicar ahora en detalle. Y con la excepción de que el último, fuera ya de la iteración, el último o único tiene un tratamiento distinto porque no hay un pipe. La alternativa B sería insertar un proceso en la salida estándar. Tendríamos que hacer esto en la primera iteración, estaríamos creando el último mandato de la secuencia. En la siguiente iteración, segunda, haríamos el anterior mandato de la secuencia. Tercera iteración, el anterior mandato de la secuencia. Y el primer mandato de la secuencia sería el último, correspondería ya fuera del iterador, fuera del bucle, crear, digamos, la excepción que sería el primer mandato de la secuencia. Y esto os raya porque dice, pero ¿cómo puedo crear primero esto, crear un hijo que ejecuta D cuando todavía no tiene otro mandato a la izquierda? Pues digamos que terminaría rápido y fallaría todo. Pues no, señor, porque lo que estáis haciendo aquí con los pipes es fontanería. Estáis conectando procesos con pipes. Y igual que se hace la fontanería en un edificio, la fontanería se hace en seco. No corre agua, simplemente se tienden tuberías entre un punto y otro, ¿vale? Y no corre agua, hasta que alguien abre el grifo. Y solo se abre el grifo en esta circunstancia cuando este señor finalmente ejecuta y hace algo. Y solo entonces la información pasa a fluir. Y mientras tanto, el programa que estáis esperando está queriendo leer de un pipe que no tiene agua, que está vacío, y sin embargo sí tiene un escritor, por lo tanto está detenido hasta que llegue agua o bien el escritor termine, ¿vale? Pero no va a suceder hasta que llegue este señor y empiece a abrir el grifo y a producir información. Lo mismo en esta circunstancia, ¿vale? El que está escribiendo no podrá o empezará a escribir y llenará el pipe porque este no está leyendo y se crea luego. No pasa nada, este se detiene, pero porque el descriptor sí existe, lo que no existe es alguien que lo consuma. No pasa nada, ya llegará. Finalmente este empezará a consumir y terminará todo. Okay. Entonces, todas las implementaciones estas son posibles. Fontanería en seco, quedaros con esta idea. Versión C sería de alguna forma explícita en vuestro código controlando
digamos que tengo un pipe a la izquierda y un pipe a la derecha de cada proceso. De manera que, bueno, el primero y el último serían excepciones, en el sentido de que el primero pues no tiene un pipe a la izquierda, pero sí lo tiene a la derecha, luego tiene que redirigir su salida al pipe de la derecha. Todos los intermedios saben que tienen un pipe a cada lado, entonces, controlando estos dos pipes, pues tengo que redirigir la entrada del pipe de mi izquierda y la salida al pipe de la derecha, todo esto en todos los casos intermedios, y el último, pues solo tiene que redirigir su entrada de este pipe que solo tiene a la izquierda. Entonces, de alguna forma, este código, pues ya veis, tiene como dos excepciones, uno para el primero, otro para el último, los que no son intermedios, y controlando dos pipes en cada iteración, con eso conseguís hacer esta implementación. Y la tercera implementación, para el mismo dibujo siempre, este es el mismo dibujo, aunque no lo parezca, es perfectamente también posible, y hay gente que conceptualmente la entiende mejor. Y es hacer la operativa pues por capas. ¿Y en qué consiste? Todo esto lo está implementando el shell, es el shell el que realiza la acción. Entonces, ¿qué es lo que hace el shell? Lo primero, un bucle donde crea todos los pipes necesarios. Está, y sé que son los pipes que van a conectar los correspondientes procesos. En segunda operación, suceden los fork y se crean todos los procesos necesarios, pero haceros cuenta que todos los procesos han heredado todos los pipes, todos los descriptores de todos los pipes. Y básicamente a este señor, este pipe le da igual, no lo necesita para nada. Con lo cual, en tercera operativa, en tercera capa, toca hacer la redirección, sí, este proceso redirige su salida aquí, pero también hacen falta hacerse los cierres, que son los cierres de todos los pipes que no me van a interesar. ¿Correcto? Que es todo. Digamos que esta implementación que a alguien le puede servir para que le resulte más sencilla, es extraña en el sentido de que a este señor se le hacen heredar todos los pipes de los cuales solo va a necesitar el extremo de uno. Y este también hereda todos los pipes, aunque solo va a necesitar el extremo de uno y el extremo de otro. Y por lo tanto, en tercera operativa, en tercera capa, habría que cerrar todo lo que nos sobra y no queremos utilizar. ¿Ok? Bueno, si tenéis preguntas, deberíais intentar hacerlas, pero yo sigo, si no. Vamos a poner como ejemplo la implementación en la entrada estándar, es la primera, es esta operativa. Voy a poneros un ejemplo de cómo conseguir esto, para haceros entender que esto es posible, hacerlo desde un bucle for, porque os raya mucho que en un bucle for suceda que cree un proceso y cree un pipe, pero este todavía no existe. Va a existir en el futuro, en la siguiente iteración. Esto raya muchísimo y no lo que vais de ver, entonces lo vamos a ver. Y lo vamos a ver, bueno, pues siguiendo el ejemplo este de la A, pero el mismo ejemplo de la A luego lo podéis aplicar si queréis usar B o C o con lo que fuere. Entonces este es el ejemplo. Vamos a hacer un ejemplo de una implementación iterativa donde todos los procesos son hijos directos del shell y siguiendo la implementación A, hemos dicho que consiste en insertar un proceso en la entrada estándar. Ahora es cuando queremos explicar qué significa esto. Y vamos a tener que repetir estos pasos para cada proceso, pero que no sea el último. El último es excepcional. Es distinto y lo vais a ver. Entonces, bueno, fijaos, esta es la situación antes del shell en su origen. El shell tiene pues una entrada estándar, una salida estándar y un estándar error. Y lo que vamos a ver es cómo esto se va a ir cambiando, va a ir cambiando para conseguir esta idea de conectar un proceso en la entrada estándar. Básicamente vamos a querer que aquí aparezca un proceso conectado a través de un pipe con este señor. Esto es lo que vamos a querer y va a estar conectado con el shell y alguien dirá, pero si eso no es lo que me están pidiendo. Pero esto es un paso intermedio y sí es lo que vamos a conseguir. Un proceso conectado a través de un pipe con este proceso shell. Pues para conseguir eso, las primitivas son desde el shell, este es el shell el que está ejecutando, se hace la llamada pipe, se crea este objeto, se devuelven dos descriptores con dos extremos, uno que nos permite leer del pipe y otro que nos permite escribir en el pipe. Sucede una llamada fork. Este es el shell, este es el shell hijo. El shell hijo hereda los descriptores de su padre. Por lo tanto,
duplicados todos estos, y concretamente los dos extremos del pipe son heredados, los dos descriptores, uno a cada extremo. El pipe es un objeto externo, es un trozo de tubería y así se dibuja. Siguiente operación, fijaos, para conseguir lo que queremos, que es insertar un proceso en la entrada estándar, lo que hacemos es que esta entrada estándar que se ha heredado, en el caso del padre, va a quedar redirigida al extremo del pipe. Sin embargo, esta entrada estándar que se heredó aquí se queda tal cual. Pero este proceso hijo lo que redirige es su salida estándar que va a ir al pipe. Y sin embargo, la salida estándar del proceso padre se queda tal cual. El resultado de hacer estas operaciones, bueno, esto se consigue con estas llamadas. El resultado de estas operaciones es este. Literalmente, tenemos un proceso hijo que hemos creado y el proceso hijo tiene su salida estándar a través de un pipe conectada con la entrada estándar del shell. Y la entrada estándar de este señor queda asociada al original. Está heredada del original. ¿Vale? ¿Qué ocurre si esto lo iteramos? Si esto es una iteración cualquiera, una iteración cualquiera. Cuando volvamos a hacer esta operativa, este es el hijo, y este hijo está destinado a ejecutar los mandatos. Sin embargo, este es el padre, este es vuestro mini-shell principal. ¿Qué ocurre si repetimos la operación? Pues va a ocurrir que aquí, en este espacio, en este punto donde está conectado la entrada estándar, es donde se va a insertar un nuevo mandato. De hecho, no hemos dicho qué era esto. Esto, en esta etapa anterior, podía ser perfectamente el resultado de una iteración anterior. Esto podría ser el pipe correspondiente a una iteración anterior. Entonces, una iteración posterior va a realizar lo mismo, pero va a insertar aquí un nuevo proceso. Espero que lo estéis viendo. Va a insertar aquí un nuevo proceso. Es lo que se va a conseguir si damos una vuelta más. Y de hecho, esto es lo que ocurre. Esto podría ser el resultado de haber hecho lo mismo para el proceso A. Esto fue lo que hicimos para el proceso B. Repitiendo la iteración, volvemos a hacer lo mismo, volvemos a conseguir lo mismo, pero en este caso estamos consiguiendo la operativa que sería para el mandato C, de una secuencia de 3 mandatos. Espero que lo veáis. ¿Vale? Esto sería el resultado de haber, bueno, pues para los mandatos anteriores los que hagan falta. Por eso estamos implementando la opción A, si os recordáis, tiro para atrás, la opción A, donde en primera iteración vamos a poner en ejecución el primer mandato, la siguiente iteración es para el mandato B, la tercera para el mandato C, etcétera. Esto es lo que estamos consiguiendo, ¿vale? Y todavía, bueno, pues estamos en el proceso de los mandatos que están en secuencia, pero no son el último. ¿Qué ocurre con el último? Pues el último, básicamente lo que tenemos que hacer es nada, es decir, es el mismo comportamiento que con un mandato normal suelto. El mandato normal suelto, hacemos un fork y un exec. Y funciona, ¿verdad? El hijo se pone en ejecución y funciona. Pues fijaos que aquí, este señor, siendo este el C, si este señor hace el proceso normal de un fork y un exec, va a heredar este descriptor, el 0, tal cual, que viene heredado de este que será el C. Por lo tanto, el mandato D va a tener su entrada estándar conectada a la salida del D. Sin más, es decir, ya está, simplemente realizando esta operación hemos terminado, hemos concluido, hemos hecho lo que teníamos que hacer. Tiene el tratamiento que ya realizamos para cuando hacíamos un único mandato. Digamos que este tratamiento que está en verde para el último mandato es el mismo que hemos hecho cuando hemos hecho la primera implementación que no sabíamos hacer pipes y era para un único mandato. Sale y sale perfectamente. Bueno, pues ya sabéis ejecutar secuencias, ¿vale? Ahora lo que vamos a ver son excepciones. Excepciones, por ejemplo, con mandatos internos. Los mandatos internos, por definición, para que su efecto sea permanente, deben de ser ejecutados dentro del propio proceso principal shell. Por eso no existen como mandatos externos. Porque, por ejemplo, CD es un mandato cuyo objetivo es hacer la llamada al sistema chdir y la llamada al sistema chdir solo afecta al proceso que la realiza. Luego no puedo delegar como con un LS en un proceso hijo para que haga cosas, porque la cosa que hay que hacer es cambiar un estado del propio proceso. Luego, o lo hago yo dentro del shell, se hace como un mandato interno, o no tiene efecto fuera, o no queda con efecto permanente. Si lo hice en un hijo,
cambiaría de directorio el hijo, el proceso hijo, pero este señor no, el shell seguiría donde estaba. Con lo cual, el usuario espera que esto le cambie de directorio de una forma permanente, con lo cual tiene que estar implementado como un mandato interno. ¿Qué significa eso? Que tenéis que identificar, es que si quiere ejecutar el usuario el mandato CD, ese lo sé hacer yo y lo hago yo. Una excepción en el código. Entonces, esto ha de suceder dentro del proceso shell para que tenga efecto permanente. El shell distingue los mandatos internos por su nombre de todos los externos y la implementación que tenéis que tener puesta vosotros en vuestro código termina por hacer la llamada al sistema correspondiente. ¿Qué ocurre si son ejecutados en otros contextos? Como por ejemplo aquí. Aquí el usuario ha decidido poner un mandato interno como parte de un pipeline, como una secuencia. Y aquí también el mandato como un pipeline. Y en este caso lo ha puesto, pero lo ha puesto en segundo plano. Bueno, pues son circunstancias excepcionales. Entonces, en el enunciado de la práctica se os da la respuesta a cuál ha de ser el comportamiento. Entonces, los mandatos internos serán ejecutados en un subshell. Eso significa que están en un shell prima. Esto está sucediendo en un shell prima. Serán ejecutados en un subshell solo en la circunstancia cuando estén invocados en segundo plano, es este caso. Entonces se ejecuta en un subshell. O hayan sido ejecutados en una secuencia, como es este caso, y no son el último. En este caso sí es el último, con lo cual no sucede en un subshell, sucede aquí dentro. Sin embargo, en la secuencia no es el último y por lo tanto sí sucede en un subshell. Y fijaos que esto es curiosísimo porque este mandato CD va a estar conectado con el mandato X, finalmente con el proceso padre, como está ocurriendo aquí con el mandato interno CD, se ejecuta dentro del proceso padre. Y en este caso en un proceso hijo. Diréis, bueno, pues esto es complicadísimo. No, esto es muy fácil, es una excepción. Los procesos internos básicamente consisten en no hacer el fork que normalmente se hace y no hacer el exec que normalmente se hace. En esta circunstancia sí hay que hacer el fork que normalmente se hace, pero no hay que hacer el exec que normalmente se hace. Entonces, evaluando en qué circunstancias se encuentra uno, condicionamos el código para perfectamente hacer esto o hacer esto. Y esto es perfectamente compatible con la implementación anterior que hemos visto de secuencias de mandatos, con cualquiera de ellas. Finalmente, y para terminar, simplemente hablar, bueno, y haremos otra clase más de seguimiento ya al final, donde aclararemos un poquito más de aquí, pero hablamos de metacaracteres y extensión de nombres de fichero. Y eso es una parte, por así decir, avanzada en esta práctica, en el sentido de que os exige ya no tanto llamadas al sistema, que sí las hay, como la gestión de memoria dinámica. ¿Por qué? Porque todas estas estructuras argvc, el file v que se os han dado, el obtener orden las construye en memoria dinámica. Es un árbol de información, se construye en memoria dinámica. Y cuando tenéis que manipular metacaracteres o expansión de nombres de fichero, lo que tenéis que hacer es, bueno, pues manipular estas estructuras que os ha devuelto el argvc, el obtener orden, para reflejar ahí la expansión de los metacaracteres, buscarlos y expandirlos, o expandir nombres de fichero. Y eso va a haber que hacerlo utilizando las llamadas para gestión de memoria dinámica de forma correcta, ¿eh? De forma correcta. Aquí, ¿qué ocurre? Que estamos usando punteros que apuntan a punteros y a tires de caracteres y cosas así. Y eso es crítico en el sentido de que si metéis la pata, cuando luego se vaya a recorrer, pues nos lleva a un acceso ilegal a memoria y es lo típico donde el programa se le pega con un segmentation fault core dumper, ¿vale? Y para evitar eso tenéis que hacer las cosas bien, es que no hay otra forma de definirlo. ¿Qué tenéis que conocer? Pues correctamente la estructura de datos que se os devuelve, el obtener orden, el file v y manipularlo convenientemente. Y de esto no tengo mucho más que decir en este momento. Como digo, habrá otra clase más adelante donde pues seré un poco más explícito respecto al uso de memoria dinámica en el shell, pero de momento, bueno, pues con esto tenéis para ir intentándolo, ¿de acuerdo? Y termino sin ni más preguntas. Vale, pues nada, muchas gracias por la atención y espero que le deis caña a la práctica, que os queda relativamente poco tiempo y lleva tiempo de hacer. Pues muy bien, muchas gracias. Detengo la grabación.